Hola amigos, esta es mi contribución para Utopia. Bien, vamos a continuar con nuestros videos de nuestra hoja de cálculo de LibreOffice, ¿ok? El día de hoy lo que vamos a ver son las referencias. Las referencias lo que hacen es indicar una celda o un conjunto de celdas, de donde Calc va a buscar precisamente datos, ¿ok? A eso se le llama referencia. Y bien, esta parte de referencia la vamos a ver en este lado, en nuestro lado izquierdo de la pantalla. Vamos a encontrar un cuadrito precisamente donde nos dice qué celda estamos utilizando. Por ejemplo, si yo doy clic en la celda D3, pues aquí en este cuadrito me dice que está esa celda de 3. Si yo hago un rango de celdas, pues me dice que ese rango de celdas va de D3 a F10. Ahí es donde yo puedo ver también las referencias. En este caso ya dijimos, si vamos a poner una celda, pues ahí me dice en qué celda estoy posicionada. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, aquí que vamos de 5, que va de 5 a 5, lo pongo así, y le doy clic, lo que va a hacer es que me va a seleccionar todas las celdas que estén en esta fila 5, me dice que va a empezar desde la celda A5, que es precisamente la primera celda de esta fila 5, y que va a terminar en la celda AMJ5, que ese es el final precisamente de nuestra hoja de cálculo, ¿ok? Entonces, si yo pongo que vaya de 5 a 5, lo que va a hacer es seleccionar todas las celdas que estén en esta fila 5, Lo mismo si yo le pongo que vaya de H a H, Recordemos que el nombre de las columnas van precisamente en mayúscula, ¿ok? Si yo le pongo que vaya de H a H y le doy Enter, lo que va a pasar es que va a seleccionar todas las celdas que correspondan a la columna H, y aquí me dice que va a ir de H1 a H 1.048.576. Hasta ahí es donde termina nuestra hoja de cálculo, ¿ok? Entonces, si yo lo pongo de esa forma, pues así me va a seleccionar las celdas, Tenemos otra forma también de decirle, por ejemplo, que vaya de G, a J, por ejemplo, y le doy Enter. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a seleccionar todas las celdas que estén entre las columnas G y J, Entonces, no únicamente va a seleccionar la celda G y la celda J, sino que también va a agarrar las que estén entre ellas, como son el H y la I, Y así es como uno puede trabajar o como puede hacer referencias aquí, ¿no? Por ejemplo, desde, pues, este cuadro de nombre se llama. De hecho, yo le puedo dar nombre a cada uno de mis celdas o de los rangos. Por ejemplo, si yo estoy situada en la celda de 10 y yo no quiero que se llame así, pues quiero que se llame, no sé, que se llame perro, por ejemplo. Ahí está. Y le doy Enter, pues ahora esta celda ya no se va a llamar de 10, se va a llamar perro, por ejemplo. Si yo lo paso, ahí está, y vuelvo a situarme en la celda de 10, aquí lo tengo, ya aparece su nombre. Si yo le voy a poner, por ejemplo, en este intervalo de celdas, si yo quiero hacer un intervalo de celdas, ahí está, y quiero que este intervalo de celdas se llame tabla, le doy Enter y este intervalo se va a llamar tabla, el intervalo que va de B3 a C8, yo puedo seleccionar otro intervalo, ahí está, y vemos que me dice cuál es el rango de este intervalo, pero si otra vez yo selecciono de B3 a C8, me va a decir que este intervalo se llama tabla, ¿ok? Y ahora aquí pasa algo muy curioso, aquí vamos a tener un cuadro precisamente desplegable, donde yo voy a tener los nombres que he dado a las celdas o a los rangos, por ejemplo, si yo le doy aquí en perro, pues me manda a la celda que se llama perro. Si yo le doy en tabla, pues me va a mandar a
la selección de celdas que hice y le puse tabla, ¿ok? Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a escribir aquí costo, ¿ok? Luego vamos a escribir impuesto. Y luego escribimos precio. Así como si fuéramos a hacer una tablita. ¿Ok? Precio, ahí está. Aquí vamos a poner cuál va a ser el costo. Vamos a decirle que sea de 100 unidades. Un impuesto del 15%. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es manejar una fórmula. Aquí lo que vamos a hacer es calcular el precio, del producto que cuesta 100 más el impuesto, ya cuál va a ser el precio final. Entonces, lo que voy a hacer es decir igual, acuérdense que siempre que voy a poner una función, tengo que empezar con el signo igual. Vamos a seleccionar A1, A2, y esto lo vamos a multiplicar por, y vamos a abrir paréntesis, ¿ok? Por 1 más el impuesto. Ahí está. Y cierro el paréntesis, ¿ok? Aquí yo puse paréntesis precisamente porque lo que quiero es que Calc lo primero que haga es esta suma. Una vez hecha esta suma, después va a multiplicar por A2, Acuérdense que cuando yo pongo paréntesis en una función, lo que hace los paréntesis es resaltar la importancia de la operación que está dentro de ella, Acuérdense que hay algo llamado jerarquía de operaciones, ¿ok? Donde la multiplicación es más, tiene mayor jerarquía que la suma. Entonces, si yo tengo una multiplicación y una suma en la misma función, lo primero que tengo que hacer es una multiplicación y luego la suma. En este caso, cuando yo pongo paréntesis, lo primero que voy a hacer es precisamente la suma y luego la multiplicación. Esa es la importancia de los paréntesis, ¿ok? Bueno, aquí le voy a dar enter, y ya me dice que el precio va a ser de 115, son los 100 del costo más los 15% del impuesto, y aquí está. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Para qué hicimos esto? Voy a usar la lupa, ¿ok? Vamos a usar la lupita. Aquí, en esta parte de acá, aquí exactamente, donde nos dice línea de entrada, donde aparece la fórmula, vemos que nos aparece A2 por 1 más B2 encerrado en paréntesis, ¿ok? Entonces ahí va a aparecer la fórmula, ¿ok? Aquí estamos haciendo también referencia, ¿ok? Vamos a decirle, o lo que está haciendo Calc, es decir, el contenido que tenga A2, lo vas a multiplicar por la suma de 1 más el contenido de B2. Si se dan cuenta, yo no tengo un 100 acá y no tengo un 15%. Tengo el nombre de las celdas, ¿ok? Porque esa es la referencia. De ahí, de esos datos que yo tenga en estas celdas, es donde Calc va a buscar los datos, ¿ok? Entonces, si yo comienzo a cambiar los datos en A2 y en B2, el precio también tendrá que cambiar. Por ejemplo, aquí en 100, no vamos a ponerle 100, vamos a ponerle que son 150. Si yo le doy enter, se dan cuenta acá cómo es que ha cambiado el precio. Si yo le doy clic, la fórmula sigue siendo la misma, ¿ok? A2 por la suma que está entre paréntesis de 1 más B2, La fórmula es exactamente lo mismo, lo que estoy cambiando son los datos que están en esa celda, ¿ok? Esta es otra forma de hacer referencia, Yo aquí en la fórmula estoy tomando como referencia el contenido de estas celdas, no en sí el número como tal, ¿ok? Esa es una forma de hacer referencia, ¿perfecto? Vamos a quitar la lupita, ahí está. Ahora, otra forma en la que yo tengo de hacer referencias es precisamente de esta forma. Si yo tengo, por ejemplo, aquí en 56, en la celda A5 y en la celda A6 tengo un 57 y yo quiero llenar
de este número hasta el 65, por ejemplo, y no quiero estar metiendo pues los datos a mano, pues lo que puedo hacer es seleccionar los datos que yo tengo aquí, y luego arrastro hasta el número que quiero crear, en este caso va a ser el 65 y ahí está, ¿Por qué te digo que esta es una parte de referencia? Pues es precisamente porque Calc lo que va a hacer es decir, bueno, mira, aquí tenía un 56 y aquí un 57, aquí hay un patrón, La diferencia entre un número y otro es precisamente 1, entonces al momento en que yo le digo que estos dos van a hacer la referencia precisamente de todos los demás números que yo tengo aquí. Entonces Calc dice, la diferencia es de 1, entonces cada cuadrito que yo vaya avanzando, cada celda que yo vaya avanzando, su diferencia debe de ser de 1 precisamente. Entonces toma de referencia estas primeras dos celdas. Si yo no quiero que sean de 1, si quiero que sean de 2 en 2, por ejemplo, pues lo mismo va a ser. Al momento que yo seleccione, ahí está, y yo le dé aquí en este cuadrito, vamos a poner otra vez la lupa, ahí está, aquí yo tengo mis celdas, precisamente, los cuales quiero que sean referencia para llenar la numeración, y en este cuadrito precisamente negro que tengo en la parte inferior derecha de mi selección, ahí cuando se me forme esta crucecita, que se ve muy ligera, lo que va a hacer, si se dan cuenta, es iluminar la selección, porque está tomando la referencia, está viendo cuál es el patrón de estos dos números y dice, mira, el patrón de estos dos números es que tienen una diferencia de 2, entonces hasta donde me arrastren, la diferencia entre los números va a ser de 2 y ahí voy, si se van dando cuenta, ahí va diciéndome cuánto va a valer cada celdita y ahí lo tengo, y entonces me doy cuenta que precisamente, en efecto, todos los números que me ha dibujado Calc en este momento, pues tienen una diferencia de 2 cada uno, entonces esa es otra forma que yo tengo de hacer referencias. Vamos a quitar otra vez la lupita. Ahora, esto mismo vamos a usarlo para nuestro ejercicio que teníamos, porque también va a servir ahí. ¿Cómo voy a borrar todo esto? Pues selecciono lo que quiero quitar y le doy suprimir y se borra todos los datos que tengo aquí. Vamos a regresar este número a 100, y ahora vamos a poner aquí un 200, ¿ok? Y vamos a arrastrar hasta que tenga 1000. Ahí está, ya se me ha formado, va de 100 en 100, los números, ahí están. Vamos a ponerle que esto sea del 15%, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionarlo, como no va a haber ningún cambio, ¿ok? Entre estas dos celdas, pues cuando yo arrastre no habrá ningún cambio, todos serán del 15%. Y aquí lo que vamos a hacer es arrastrar precisamente todo esto, lo que voy a hacer es arrastrar la fórmula, ahí está, y vamos a ver cómo es que va a ir cambiando, ¿qué va a pasar? La fórmula va a ser la misma, lo que yo quiero calcular es precisamente cuál es el precio final de este producto, por decir que es un producto, donde este es su costo y este es su impuesto, yo quiero saber cuál va a ser cuál va a ser su precio final, entonces ¿qué va a pasar? Que Calc va a copiar la fórmula, y la va a adaptar a cada una de las celdas, en este caso yo voy a usar, o lo que hice al principio es usar la celda A2 y B2, para este precio final, pues lo que necesito es usar la celda A3
y B3, ajá, para que me dé el precio cuando el producto cuesta 200 pesos, por ejemplo, ajá, y así con las demás celdas, ajá. Lo que va a hacer Calc al momento de que yo arrastre una fórmula es precisamente adaptarla a la celda en la que le estoy jalando, ajá, y ahí lo tengo, perfecto. Si yo cambio un dato de alguna celda, pues lo que va a pasar es que va a cambiar precisamente también el costo, ajá, el precio, ahí está, va a cambiar de acuerdo a la fórmula, porque lo que se está leyendo es el contenido de esa celda, ¿ok? Y aquí tengo esta parte de referencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver que aquí dentro de nuestra hoja de cálculo vamos a tener tres tipos de referencia, que sería referencia relativa, absoluta y mixta, ajá. ¿Cuál es la referencia relativa? Pues precisamente la que acabamos de hacer, ajá, donde yo tengo una función, tengo una fórmula, y si yo voy cambiando hacia arrastro, en este caso como lo hice, pues se va a ir adaptando esa fórmula a las celdas pues que necesita adaptarse, ¿no? Por ejemplo, aquí la referencia para C, para que se llene esta fórmula en C2, pues necesito tener A2 y B2, ¿no? Esa es mi referencia precisamente. Pero para la siguiente, pero para nuestra siguiente fila, pues en C3, pues mi referencia de los datos va a ser exactamente pues A3 y B3, ajá, y ahí me los va marcando cuáles son sus celdas de referencia. Para C4, pues mi referencia va a ser A4 y B4, ajá. Entonces, eso es una referencia relativa, donde se conserva la fórmula, ajá, pero como yo lo estoy cambiando de celda, solamente se va copiando y se va adaptando las referencias, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra referencia absoluta? Pues precisamente una que no pueda yo cambiar, que siempre sea la misma. Por ejemplo, en este caso, ¿ok? En este caso yo pude no haber puesto todos los impuestos, ajá, vamos a suprimir esto, ¿ok? Lo vamos a borrar. Y como ven, pues también ya se me modificó pues mis datos, ajá, que tenía en C3, porque aquí dice claramente la referencia que A3 va a multiplicar A1 más B3, ajá, en este caso para C3, y no tengo nada en B3, pues lo único que va a hacer es pasar el 200, ajá, y como ven, pues no ha hecho nada, no hace ningún cambio, ajá. En este caso lo que puedo hacer es hacer una referencia absoluta, ajá. En este caso yo quiero, o mi constante, va a ser precisamente el impuesto, que va a ser del 15%. Entonces, ¿cómo hago yo una referencia absoluta? Pues lo único que puedo hacer es poner en la celda que yo quiero que sea mi constante, ajá, los signos de pesos, ¿ok? Aquí está, lo voy a poner así, ajá, antes de la columna y antes de la fila. Ahí está, y ahí lo tengo, ajá. Okay. En este caso no va a ser B3, va a ser precisamente B2, ajá, donde tengo los datos, ajá, y le voy a dar Enter, y ahí está, ajá, me dibuja, me dice que el 200, ajá, el producto que cuesta 200 con un impuesto del 15% me va a dar 230, ajá. Y si yo jalo precisamente esta fórmula y la pongo aquí, como ven, ya me hace precisamente la operación que debe, ajá, y si se dan cuenta aquí lo tengo, ajá, me dice, mira, mi referencia es A4, ajá, aquí está, y B2, ok, que lo tengo en que esa va a ser mi referencia absoluta, y aquí me lo marca, ok, ahí está, y hace el cálculo, ok, lo mismo pasa aquí, me dice, mira, te estoy en A6, mi referencia es la celda A6, y B2 que es mi constante, y ahí lo tengo, ajá, ahí lo va viendo. Esa es una referencia absoluta, que aunque yo mueva la fórmula, aunque yo mueva los datos que tengo aquí, siempre va a estar ahí, ajá, siempre se va a referir a esta celda, ajá, esa es una referencia absoluta. Y ahora, ¿qué es una referencia mixta? Ajá, pues cuando yo voy a hacer referencia precisamente a una columna,
Ajá, voy a hacer fija una columna, pero no la fila, o viceversa. Voy a hacer absoluta la fila, pero no la columna. Ajá. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es escribir aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. De E1 a I1 vamos a escribir una numeración del 1 al 5 que vaya de 1 en 1, ajá, como en este caso, ¿ok? Y después, a partir de la celda E2, precisamente, pues vamos a continuar nuestra numeración de 1 en 1, ajá, 8, 9 y 10, ahí está. Aquí vamos a poner 11, 12, 13, 14 y 15, ¿ok? En esta celda, en la celda E5, lo que vamos a hacer es decirle igual, ajá, y vamos a decirle que sea igual a E1, ahí está. Y lo que va a hacer es, pues, darme el contenido de E1, precisamente, ajá. Si yo arrastro, aquí en nuestra numeración que hicimos, me voy a dar cuenta que son 3 filas, ajá. Entonces vamos a arrastrar 3 filas, ajá, 1, ¿ok? Y ahí está, ajá. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que me va a cambiar precisamente el número de referencia, ajá, la celda de referencia. Si aquí le dije en la celda E5 que mi celda de referencia iba a ser E1 y arrastro, pues lo que hace calc es decir, pues la siguiente referencia va a ser el número que esté debajo o la celda que esté debajo de E1. En este caso, pues va a ser E2 y me dibuja el contenido precisamente de E2. Vamos a poner otra vez la lupita. Ahí está. ¿Y qué va a hacer aquí? Aquí lo veo, ¿no? Claramente. Si yo tengo aquí en la celda E6, ajá, si yo le doy clic, me va a mostrar aquí precisamente el contenido y me dice que ese contenido es referente al contenido de la celda E2. De hecho, si yo le pongo, ajá, le doy doble clic a la celda E6, pues me dice que esa celda tiene el contenido de E2, ajá, y lo mismo va a pasar con la celda E7, ajá, me dice que tiene el contenido de E3, ok. Ahí tenemos nuestro ejemplo de referencia relativa, ajá, vemos que va cambiando dependiendo de cómo yo lo tenga aquí situado, ajá. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues aquí mismo vamos a hacer lo de valor absoluto, ajá, referencia absoluta, y vamos a ponerle los signitos de peso antes de la columna y antes de la fila. Yo le doy enter y cuando arrastre, ajá, esto debería de llenarse de unos, y en efecto, ajá, ¿por qué? Porque me está diciendo que ese es la celda absoluta o el contenido que yo voy a tomar. Siempre voy a tomar el de E1, ajá, ahí está. Ok, vamos a darle enter. Si yo me voy al siguiente, pues me dice que es de 1 el contenido, ajá, y para el siguiente también es E1, ajá. Y ahora, ¿qué voy a hacer con la referencia mixta? Ajá, pues vamos a quitarle, ok, a ok. Vamos a decirle que quiero que mi constante sea únicamente la columna E, ajá, pero que la fila 1 puede variar. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a darle enter, pues sí me va a dar el 1, pero si yo arrastro, ajá, me va a dar 6 y 11, porque le dije que solamente iba a ser constante la fila E, precisamente, ajá, pero que el número podía variar. Ahora, si yo le doy a la columna, si yo le quito el absoluto a la columna y se lo dejo a la fila, ajá, ¿qué va a pasar cuando yo arrastre? Ahí está, pues me va a dar puros unos, precisamente porque la fila va a ser 1, ¿ok? Ahora, si yo extiendo esta selección, pues fíjense lo que pasa. Aquí en valor absoluto me dice, en referencia absoluta, pues me dice, la columna puede variar, pero la fila no, ajá. Entonces, aquí me va a dibujar un 1, ajá, en
varió la columna, pero la fila no, entonces me dibuja un 2, Si yo me voy al siguiente, pues sí, varía la fila, la columna, pero no la fila, y me sigue dibujando lo que esté en la fila 1, y así con todas las demás. Varía la columna, pero la celda es la misma, la fila es la misma. Lo mismo en este, ¿ok? La fila sigue siendo la fila 1, y aquí está, fila 1, ¿ok? Y bueno, eso es todo por lo que es referencia. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, chicos.